El acta de la sesión sexta se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones. El acta de la séptima sesión se encuentra a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto iniciado en moción de las diputadas Schneider, Bello, Cariola, Sicardini, Marzán, Osante, Olivera y Riquelme, que modifica la ley número 21.120 y otros cuerpos normativos en materia de reconocimiento y protección del derecho a la identidad de género, boletín número 14.985-34. Se ha recibido un correo del Ministerio Público por el cual informan que el señor fiscal nacional no podrá participar en esta sesión, ya que se encontrará en actividades programadas con anterioridad, lo mismo que la gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, y por ello, y considerando la relevancia del proyecto, agradecen reiterar la invitación para una próxima sesión. Se ha recibido un correo de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, ABOFEM, por el cual comunican que no podrán participar en la sesión de hoy y solicitan ser invitadas en otra oportunidad. Se ha recibido también un informe comparado de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el proyecto de ley sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia con otros proyectos de ley relacionados con sus contenidos, que fue elaborado en abril de 2019 para la comisión especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género del Senado. Se hace presente que este se remite en forma preliminar en espera del análisis encomendado por esta comisión respecto al proyecto de ley que se encuentra en tabla, el que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias. Se ha recibido un oficio de la Subsecretaría de Educación por el cual da respuesta a un oficio enviado por esta comisión con fecha 12 de octubre de 2020 sobre las medidas de supervigilancia y fiscalización a las empresas contratadas para la provisión de alimentos a los establecimientos educacionales en cuanto al efectivo cumplimiento de las normas laborales que protegen los derechos de las manipuladoras de alimentos. Y se ha recibido también una petición de Claudia Neira, que es representante de la Coordinadora 19 de diciembre y Fundación contra el Femicidio con Javier en la Memoria, que desea poder participar en la discusión del proyecto que está en tabla. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra a las diputadas sobre la cuenta. No, también se excusó, sí. Bueno, en relación a lo que se señala respecto del correo del Ministerio Público y de la Asociación de Abogadas Feministas, en ambos casos nos solicitan reagendar la invitación a una próxima sesión. No sé qué piensan las demás diputadas en relación a esta solicitud, tanto de la Fiscalía como de ABOFEM. ¿Sí? ¿Habría acuerdo para invitarlas para la próxima sesión? Ya. Entonces habría que reiterarles la invitación, secretaria, por favor, para la próxima sesión de la comisión. Em, Y la última solicitud que también es para este proyecto que no acabo de leer. Claro, de la coordinadora 19 de diciembre, ¿no? ¿Habría acuerdo también para incorporarlas dentro de las audiencias públicas de la próxima comisión? ¿Coordinadora? ¿Sí? Perfecto. Sí, también. Entonces invitaríamos también a la coordinadora 19 de diciembre. ¿Presidenta? A BOFEM, coordinadora 19 de diciembre y Ministerio Público. ¿Está pidiendo la palabra diputada Barchesi? ¿O no? Sí, presidenta. Sí. Por favor. Quería saber en qué estaban las invitaciones que la diputada Orsini y yo habíamos hecho respecto a organizaciones por el tema de las 3 causales. Si es que ya hay fecha prevista. Sí. O si todavía no. Sí, teníamos en principio una fecha prevista, sin embargo tuvimos que modificarlo porque acordamos invitar en primer término a las personas que iban a exponer respecto del proyecto que estamos tramitando para terminar primero con esto y a continuación de inmediato las que siguen justamente son las organizaciones que invitó la diputada Orsini y usted.
Perfecto, muchas gracias. Ya. Parece que no hay más palabras. ¿Sí? Ya. Ofrezco la palabra entonces sobre puntos varios. Adelante. Medina, Sí, Karen sí, sí, Medina. sí. Buenas tardes a todas. Por su intermedio, Presidenta, quisiera invitar a mujeres de organizaciones de los DAEM y los DEM que están, bueno, hay un proyecto próximo a ingresarse de parte del gobierno y ellas tienen mucho que hablar y lo que yo le explicaba es que en su gran parte son mujeres, los trabajadores de DAEM y DEM, y quieren venir a exponer su problemática para solicitar apoyo. Perfecto. Lo que me señalaba la diputada Medina es que se trata de espacios en los cuales la mayoría de las personas que se desempeñan ahí son mujeres. Entonces, esa sería en el fondo la razón por la cual nos solicitan como comisión de mujeres que sean recibidas también acá para dar una visión sobre la temática. Sí, ¿cierto? Sí. Sí, habría acuerdo para... Sí, ya, perfecto. Entonces también tendríamos que ponerlas ahí en el listado de personas que tenemos que invitar prontamente. ¿Alguien más? Diputado Olivera, por favor. Muchas gracias, Presidenta. La verdad es que esto quería hacerlo en la mañana por un punto de reglamento, pero no pude hacerlo. Presidenta, mire, durante estos días, específicamente ayer, se contactaron conmigo algunas personas eh, preocupadas, mujeres sobre todo, preocupadas por el proyecto de ley que nosotros votamos respecto a las personas menstruantes, porque anda circulando en todos los lugares de las redes sociales, sobre todo, un titular que dice: el Congreso chileno aprueba nuevo proyecto que reemplazará la palabra mujer por persona menstruante. Entonces, Presidenta, la verdad, yo sé desde dónde nacen estas falsedades, porque son falsedades. Y como conmigo se han comunicado mujeres, me preocupa de mayor manera que seamos las propias mujeres las que tengamos dudas y creamos que, o crean que desde el Congreso Nacional se está eliminando eh, o que a través de una ley se aprueba que no exista la palabra mujer. Presidenta, yo soy una mujer menstruante, soy mamá de 5 hijos, por lo tanto también fui una persona gestante, y yo entiendo que cuando hablamos de personas hablamos de todas y todos y de todes, porque además estamos en una sociedad en donde toda persona merece respeto. Soy mamá de una niña y obviamente me duele mucho cuando de parte de nuestra propia sociedad atacan con falsedades. Entonces lo que yo quiero pedirle a esta comisión de mujeres, porque lo quise hacer hoy día en la sala pero no pude, es que enviemos ojalá una nota a la mesa, porque además están desprestigiando la labor que hace el Congreso Nacional. Nosotros estamos acá representando a las personas, y que se levanten esas falsedades nos involucra a todos, a todas y a todes. Por lo tanto, yo pido que la mesa también se pronuncie al respecto. Y a esa derecha extremista, porque yo sé quiénes son, les digo que se vayan a la cresta con sus ideologías baratas. Porque ya, no, de verdad, no podemos seguir trabajando en un ambiente o en un clima en donde muchos de nosotros nos hemos sentido atacados, atacadas, y tenemos que soportar todos los días distintas intervenciones que no se miden y no se pone atajo. Entonces yo, Presidenta, de verdad hoy día pido y exijo el respeto que todas y todos y todes merecemos. Gracias. Muchas gracias, diputada Olivera. Ofrezco la palabra sobre el punto y la solicitud propuesta que hace la diputada Olivera sobre hacer una nota a la mesa como comisión
y aclarar esta situación porque también es gravísima en el sentido de que se está tergiversando información que no es real, digamos. Lo que ocurre con las indicaciones que justamente votamos hace algunas sesiones atrás no tenían en ningún caso el sentido de discriminar a nadie ni de dejar a nadie fuera, sino que es totalmente lo contrario. El hecho de haber mantenido el concepto de personas tenía que ver justamente con aquello, con lo que usted muy bien señala y que además se discutió, yo creo que de forma muy transversal y de manera además cuasi unánime, recuerdo también, en relación a este punto y la explicación tenía que ver justamente con la que usted daba, que no somos exclusivamente mujeres, hay también otras personas que menstruan y al revés, hay mujeres que no menstruan también por distintas razones biológicas o de otra índole, entonces es muy importante aclarar el punto, así que yo cuente con mi apoyo, por supuesto, para hacer eso y si las demás personas, o sea, las demás diputadas están de acuerdo también. Usted me había pedido la palabra, diputada Schneider, por favor. Gracias, presidenta. No, yo solamente por su intermedio concordar profundamente con lo que dice la diputada Olivera. Creo que es muy importante aclarar que con lo que estamos haciendo tratamos de que nadie se quede fuera de la ley y no de reducir a ninguna persona a su función biológica, o sea, a su realidad biológica o realidad fisiológica. Es todo lo contrario hacia donde queremos apuntar, un reconocimiento amplio de derechos. Y yo también ahí hago un llamado como entre nosotras mismas de cómo nos hacemos cargo de que podemos disentir, o sea, acá podemos estar en desacuerdo con ese proyecto, pero que siempre llevemos la verdad respecto a lo que dice el proyecto. O sea, aquí nadie va a eliminar la palabra mujer. Yo no podría estar más en contra de que la palabra mujer deje de existir. Y creo que también es importante, así como decía la diputada Olivera, que visiones más extremistas, más radicales, quizás más conservadoras con estos temas, no caigan en un acoso a quienes sí estamos por estas reivindicaciones, ¿no? Y que entendamos, y yo lo digo como una persona de izquierda, como una mujer de izquierda, que es posible que diputadas que no sean de izquierda también se involucren en estas temáticas, ¿no? O sea, creo que no se puede pretender que estas discusiones solo las llevamos las fuerzas progresistas de izquierda, y ahí yo estoy muy de acuerdo en que las posiciones más radicalizadas de la derecha no contribuyen a que estas causas sean civilizatorias de derechos humanos, sino que o sea, de alguna manera dan en el gusto de que estas causas solo las defendamos las fuerzas de izquierda y progresistas. Y eso no, yo creo que no es bueno ni para el debate, ni para la democracia, y generan este tipo de situaciones tan complejas. Así que yo estoy muy de acuerdo con hacer la aclaración, sobre todo en ese punto, de que no queremos que se quede nadie afuera y no reducir la calidad de persona de nadie a una cuestión biológica o fisiológica. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Diputada Romero, por favor. Adelante. Sí, primero, gracias, presidenta, por su intermedio. Agradecerle también a Erika, que hemos estado hoy en el hemiciclo y han sido, después de la votación, súper duro con nosotras. La verdad es que yo creo que aquí se tocan puntos que son relevantes y entre ellos es precisamente que un sector pueda avanzar, ¿no es cierto?, en poder poner en la conversación temas que a lo mejor no estamos muy acostumbrados a tratar o a debatir. Yo creo que hoy día, estando acá, nadie nos puede decir cómo tenemos que votar o qué es lo que tenemos que votar o de qué manera tenemos que votar. Para eso, los votos de todas las que estamos aquí son iguales, valen lo mismo. Y en esas circunstancias, me parece que lo que hoy día estamos haciendo, no solo acá en la comisión, sino que también en el hemiciclo, es una muestra importante, ¿no es cierto?, de cómo vamos avanzando en estas temáticas. Y por lo demás, con respecto a lo que comentaba Erika, a mí también me lo preguntaron varias personas, y yo creo que es labor nuestra también poder informar, poder decir cuál es el espíritu del proyecto, y esperemos que al final del día logremos establecer, ¿no es cierto?, y empujar que esto se convierta en una realidad, es decir, que las personas más vulnerables puedan tener acceso, ¿no es cierto?, a una salud menstrual, y así no solo hablar de integración, sino que también de equidad con respecto a este tema. Así que toda mi solidaridad y mi apoyo, Erika, desde siempre y de lo que necesite. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Romero, diputada Weiss y después diputada Bello. Sí, yo solo decir que lamento que al final esto termine siendo una lucha o ideológica,
porque se transforma así, y en ser de derechas o de izquierdas, cuando lo que hay que apuntar es a ver el proyecto. ¿Y quiénes somos? Y yo soy una mujer de derecha, absolutamente derecha, no va a cambiar nunca mi opinión en ese sentido, y aquí sabemos quiénes somos, pero eso no es razón para no tener una mirada también más avanzada y en unos temas más integradores, como el que hoy día que dio lugar a todo esto que se está generando y que es innecesario para a mi modo de ver, absolutamente innecesario. Y yo tengo que decir que lo pensé harto, o sea, mi votación fue muy pensada porque yo no soy tan progresista, por decirlo así, pero en temas de este tipo de derechos universales o de miradas integradoras, he abierto mi mente bastante, tengo que decirlo, y eso no cambia que yo sea derecha. Para mí, mi tema político en la derecha creo que está por la libertad económica, por mejorar las oportunidades de las personas, y hay cuestiones y hay otros de derecha que pueden ver que esto es absolutamente de derecha, bueno, se respeta. Pero aquí así también ellos, o quienes están pensando de otra forma, tienen que respetar a los que estamos hoy día, a juicio de ellos, cometiendo casi una aberración por siendo de derecha, votar una cuestión que es absolutamente, a mi modo de ver, una señal hoy día de los tiempos que estamos viviendo, sin ningún caso estar desmereciendo ni denostando a las mujeres. O sea, en lo absoluto. Jamás podría yo hacer eso. Así es que creo que habría que cerrar este tema porque al final lo único que hace es levantar una realidad que no es tal y desune. A mi modo de ver, aquí esta cuestión, y quedó claro además en las votaciones, cuál fue la realidad. Sí. Solamente eso, gracias. Muchas gracias, diputada. Diputada Bello. Gracias, presidenta. Bueno, respaldar las opiniones de la diputada Erika, creo que habla muy bien de su labor, de su perspectiva dentro de la comisión y dejarle una vez más en claro a las mujeres que votaron por nosotras, a las mujeres de este país, que no queremos eliminar la palabra mujeres, sino que queremos que este proyecto de ley sea amplio y que llegue a toda la población. Pues, como usted bien lo dijo, no tiene que ver con reducir población que sea de alguna forma susceptible a esta política pública que es urgente y que es importante. Y recalcar nuevamente, las niñas son mujeres y no menstruan. Las mujeres que están en su edad menopáusica son mujeres y no menstruan. Las mujeres en edad fértil que tienen amenorrea siguen siendo mujeres y no menstruan. Las mujeres trans existen y frente a eso no podemos hacer más que hacer valer que la ley llegue para todas. Yo creo que hay que sacar las caricaturas y hay que ponerle perspectiva a este Congreso que está bastante deslegitimado, en donde la tramitación de las leyes es lenta muchas veces y el trabajo que estamos haciendo acá es bastante serio, no nos conocemos todas. Algunas se conocen más que otras, pero yo creo que todas estamos de alguna forma legislando en virtud de, por supuesto, las mujeres. Yo creo que es mañosa la nota, es mañosa la forma en que la proponen y le da incertidumbre a la ciudadanía en un momento de cambios que son importantes, que van a ser relevantes para el país y que son además necesarios. Así es que respaldar a la diputada Erika Olivera porque además ha tenido no solamente en este periodo, sino en el periodo anterior, una muy buena gestión. Así que muchas gracias, diputada Olivera. Muchas gracias, diputada Bello. Diputada Orsini tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Yo también quiero respaldar la solicitud de la diputada Olivera. Creo que urge que salga algún tipo de comunicación por parte de esta corporación desmintiendo esa noticia. Yo tomé conocimiento de ciertas notas de prensa, incluso en el extranjero, noticieros en donde periodistas hablaban de que Chile había votado una ley que eliminaba de la legislación chilena la palabra mujer. Y la verdad es que eso no es así. Hay que mostrarle a la ciudadanía que los proyectos de ley tienen que usar lenguajes muy específicos, porque una palabra mal utilizada puede privar de un derecho a una persona que lo necesita. Y en ese proyecto de ley en particular, lo que hicimos fue buscar una palabra que le garantizara el acceso a todas aquellas personas que requerían de ser protegidas por el derecho que estábamos aprobando. Y efectivamente, como dice la diputada Bello, el haber ocupado la palabra mujer, primero entregaba derechos eventualmente a personas que no lo requerían, porque como dice la diputada Bello, efectivamente hay muchas mujeres que no menstruan, por tanto no son sujetos de protección de esta normativa, y además dejaba fuera a personas que sí lo hacen y que no son mujeres como lo son los hombres trans, que no han
intervenido su sistema reproductivo. Por tanto, la palabra precisa, la palabra correcta que entregaba y garantizaba el derecho a todas las personas que lo necesitan era esa. Y ese era el objetivo de ese proyecto. Ojalá que se pudiese, como dice la diputada, entregar una comunicación oficial, ojalá además que se haga una gestión de prensa por parte, porque de nada sirve que lo suban a la página de la Cámara de Diputados y Diputadas que nadie va a leer. Ojalá que se hable, que se tenga una reunión con los medios y que ojalá todos los medios puedan llevar la noticia en la que la Cámara desmiente dicha información. Ojalá que se le pueda pedir a los medios de prensa también que entregaron la información falsa, que la rectifiquen. Y por último, agradecerle a la diputada Olivera por su coraje, por su valentía, y decirle que las mujeres del Distrito 9 están muy orgullosas de su trabajo y que estamos muy orgullosas de que nos represente. Diputada Morales, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sumarme a lo que han dicho todas las diputadas en esta mesa de forma transversal. También comparto que no tiene que ser solo un comunicado, sino que tiene que ser algo mucho más relevante en términos de la información y que no quede en una página web, que no quede en un escrito, sino que se pudiese de verdad abordar de manera transversal y también de una manera mucho más rápida con los medios. Esto trascendió efectivamente las fronteras. Comunicadores argentinos se burlaban y se mofaban con respecto a que como nosotros en Chile habíamos cambiado la palabra mujeres por personas menstruantes. Y eso es muy fuerte, porque efectivamente desde la mirada no tan solo de nosotros, de este Parlamento, sino que también al trabajo que estamos realizando de forma seria. Yo creo que todas las diputadas que estamos acá queremos hacer un trabajo responsable, un trabajo serio, un trabajo comprometido con las mujeres de nuestro país, porque esta comisión especialmente aborda temáticas muy importantes a nivel nacional. Y por eso duele mucho cuando efectivamente a través de un TikTok y de un parlamentario diputado del Partido Republicano se mofa y se ríe, yo voy a ser mucho más directa, se mofa y se ríe en torno y alude también a las parlamentarias de oficialismo, a las parlamentarias nosotras de derecha, de la UDI y de Renovación Nacional, que votaron a favor del proyecto. Y eso es grave. Yo sé que las redes sociales se prestan para mucho y se dicen muchas cosas, pero además eso fue una intervención en sala y eso se dijo en la sala. Y eso es delicado en torno a cómo se dio y cómo se visualizó hacia afuera. Y creo que desde la comisión debemos hacer algo, sobre todo con los medios, para dejar en claro que aquí no se ha cambiado la palabra personas menstruantes y que no se ha dicho en el fondo lo que se quiere decir a través de esa intervención. Eso, presidenta. Muchas gracias, diputada Morales. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? No, ya. ¿Alguien? No, tampoco. Bueno, nada más que solicitarle a la Secretaría que efectivamente hagamos una solicitud de aclaración a la mesa como comisión, considerando lo expuesto tanto, bueno, por la diputada Olivera principalmente, como también lo que ha dicho la diputada Schneider en orden a aclarar una cuestión que a todos a todas nos parece que es gravísima porque en definitiva se está tergiversando el trabajo que estamos realizando, también los argumentos, y me parece que además se habla en base a una normativa que aún ni siquiera existe, porque la estamos creando por primera vez. Acá no es que haya habido una legislación sobre personas menstruantes y que ahora nosotros estemos cambiando la nomenclatura, sino que estamos creando por primera vez un proyecto de ley, bueno, que ha sido de iniciativa, ¿cierto?, de varias de las diputadas del periodo anterior a esta misma comisión. Por lo tanto, me parece que también es importante aclarar aquello, que no es que estemos modificando una ley que existe o algo como se ha tratado de informar, como dice la diputada Morales, incluso en otros países, porque además sabemos que es un debate que se está dando también allá y entendemos que vamos de la mano en ese sentido por lo demás. Entonces, sumamente injusto además que se nos tilde que estamos en contra, poco menos de las mujeres y obviamente lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Es más, estamos yendo más allá porque estamos
ampliando el espectro sin tener ningún tipo de discriminación en ese sentido. Entonces, creo que es la lógica de integración, como decía también la diputada Weiss, que tenemos que tener en esta sociedad como la estamos viviendo hoy. Así que para que lo hagamos como comisión. Y me parece que una vez que llegue esta aclaración a la mesa, que vamos a tener que esperar que pase la semana distrital claramente, pero ya reunirnos nosotras, hacer un punto de prensa aclarando esta situación, informando la medida que tomamos con la sala de la Cámara y de esa manera también solicitar en el mismo punto de prensa a los medios que aquellos que lo hayan informado de manera errónea lo aclaren también, porque es justo también para la gente entender qué es lo que está ocurriendo en la realidad y no a través de estas noticias falsas que lamentablemente cada vez vemos con mayor frecuencia. Así que eso, por favor, para la Secretaría. La diputada Olivera, como peticionaria, nos puede ayudar también en la redacción, ya que es un tema igual delicado. Súper. Entonces, pasando a la orden del día, esta sesión tiene por objeto continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Carol Cariola, Natalia Castillo, Pamela Giles, Maite Orsini, Andrea Parra, Camila Rojas, Gael Yeomans y las exdiputadas Marcela Hernando y Alejandra Sepúlveda, que establece un régimen de protección y reparación integral a favor de las víctimas de femicidio y sus familias, boletín número 14.013-34. Para estos efectos, se ha invitado a las siguientes autoridades y organizaciones de la sociedad civil. A la vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, doña Lorena Astudillo, vamos a partir con su intervención para que pueda hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Se está conectando. Señora Lorena, hable, por favor. Puesto tanto por la Hola, ¿se diputada escucha? Olivera principalmente, como también lo que ha dicho la Hola, ¿se diputada escucha? Schneider en orden a aclarar una Se cuestión que escucha, pero hay como una grabación de fondo que... Sí, estoy trabajo que escuchando estamos realizando, la también los comisión, argumentos. la ya, para ver si... Se habla Claro. en base. Señora Lorena, me confirman acá si es que, o sea, me consultan si es que le quedó claro que le tiene que intervenir ahora. No, no sabía. Ah, sí, eso por favor, para que pueda hacer uso de la palabra y exponer Listo. acá a las diputadas. Muchas gracias. ¿Ya están esperando? ¿Estamos listas? Sí, estamos listas. Hola, muy buenas tardes. Desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres queremos agradecer esta invitación. La verdad es que para nosotras cualquier tipo de iniciativa que diga relación a la erradicación de la violencia hacia las mujeres, las niñas, nos parece muy importante. Sin embargo, antes de ir específicamente al análisis que como organización hemos hecho del proyecto de ley relativo a la incorporación de las víctimas sobrevivientes de femicidio y las víctimas colaterales también del femicidio, queremos ser reiterativas al señalar que si bien todas las iniciativas legales con respecto a la violencia hacia las mujeres son importantes, también nos parece que es importante no parcializar la violencia hacia las mujeres. Es una realidad que el problema tiene una raíz. El problema hacia las mujeres, de la violencia hacia las mujeres tiene una raíz que se manifiesta de múltiples formas.
Es necesario que nos hagamos cargo de esas múltiples formas, pero también se hace inmensamente necesario que ataquemos la raíz. Por lo tanto, todos estos proyectos de ley parcializados, si bien a nosotras nos parece que aportan, también nos parece que algunas veces confunden, porque se requiere una ley integral que reconozca el concepto de violencia hacia las mujeres y que reconozca que todas estas otras legislaciones se hacen cargo de manifestaciones de esta violencia hacia las mujeres. Es muy difícil que si no creamos y construimos este concepto, podamos de una vez por todas atacar esa raíz, destruir esa raíz y transformar esta sociedad. Dicho eso, vamos a ir al punto específico por el cual nos solicitaron a nosotras estar acá. Con respecto a esta ley, nosotras pensamos que se hace tremendamente necesario que se trabaje con las mujeres sobrevivientes de femicidio. Hoy en día pareciera que estas mujeres tienen que agradecer el solo hecho de haber quedado vivas, sin que exista realmente una institucionalidad que se haga cargo de lo que significa para ellas haber sido sobreviviente de un femicidio. Y también con las víctimas colaterales. Esto lo que hace para nosotras es visibilizar que el femicidio no empieza con el asesinato de una mujer, ni termina tampoco con la condena del femicida. Este es un problema social que abarca muchos otros ámbitos y que tiene muchas otras víctimas. Desde ahí a nosotras nos parece que esta propuesta de ley sigue ampliando esta idea que se tiene tan cerrada de lo que es el femicidio, como si fuera solamente el asesinato de mujeres, sin contemplar que existen hijos, hijas, madres y una serie de personas a las cuales les afecta también y que sufren, que les duele, que les transforma la vida violentamente el asesinato de una mujer. ¿Qué es lo que queremos rescatar? Leyendo el proyecto de ley que nosotros encontramos tremendamente positivo, que es un aporte indispensable, bueno, lo que acabamos de señalar, pero también en el artículo sexto, inciso segundo, se hace referencia a que las víctimas participen en la determinación y definición de la reparación. Por fin las mujeres siendo escuchadas, por fin las mujeres diciendo qué es lo que necesitan. Y quiero ser reiterativa en las mujeres, y acá se hace también alusión a la cosmovisión de estas mujeres, porque las mujeres somos diversas, ya lo hablaban ustedes antes en esta discusión con respecto a personas menstruantes, ustedes hablaban de esta diversidad de mujeres. Por lo tanto, la manera en que tenemos las mujeres de sentir que estamos siendo reparadas, las familias de sentir que estamos siendo acompañadas, no es igual para todas. Y nos parece tremendamente positivo que la legislación comience a incorporar el parecer de nosotras mismas, el parecer de nuestras familias en aquello que nos va a hacer mejor. Segundo, tremendamente importante recoger la realidad de lo que aparece en el artículo 7º de este proyecto de ley con respecto al fuero laboral. Sabemos que las mujeres sobrevivientes de femicidio tienen que iniciar procesos judiciales dolorosos, engorrosos, en donde tienen que hacer muchos trámites, familias que insisten muchas veces también en judicializar, en perseguir al agresor. Sabemos y podríamos contar acá de muchas situaciones de familias en que las policías le han dicho que se suicidó una mujer, y si no es por la insistencia y la recurrencia de su familia, que termina poniendo sus recursos, sacrificando sus trabajos, no se sabría que esas mujeres en realidad fueron asesinadas. Y se reconoce acá el problema laboral que implica, porque no hay generalmente empleadores que comprendan lo que esto significa y no comprenden de la burocracia del Poder Judicial, de los procesos judiciales y de todo el tiempo que requiere. Por lo tanto, nos parece que reconocer esta realidad, entregando esta protección al trabajo de las víctimas, es tremendamente positivo, porque se hace cargo de algo que sucede hoy en día. El artículo 8º incorpora a las mujeres y víctimas migrantes. Hoy día nosotras sabemos que muchas mujeres migrantes no hacen denuncias
por miedo a ser deportadas, por miedo a ser separadas de sus hijos, por miedo de ser separadas de sus nietos en caso de que alguna mujer haya sido asesinada. Este artículo las protege completamente y hace, podríamos decir, carne esa ilusión legal, que no se me cargo de esta palabra, de que todas las personas somos iguales ante la ley. Porque por fin estas mujeres, en vez de tener miedo a ser deportadas, tienen esta protección de saber que si fueron violentadas en este país se les va a reparar, en este país se les va a acompañar y no se les va a volver a violentar si te matan a tu hija y además te expulsan de este país porque no has podido legalizar tu situación migrante. Eso nos parece también tremendamente positivo. Otra de las propuestas de este proyecto de ley es el artículo 9, que por la sola investigación de femicidio se termine con la patria potestad del supuesto femicida y también de sus posibles derechos hereditarios y económicos. Nosotras siempre hemos dicho que es imposible que si un hombre violenta a una mujer que es madre, solo porque no golpea a los hijos no los esté violentando también. Nos parece que esto abre un poco también las puertas a reconocer esto, si bien es mucho más específico, porque habla de la patria potestad, habla de administrar bienes, se hace cargo más bien de lo económico, también hace referencia al cuidado personal. Situación que a nosotras nos parece importantísima, puesto que ya en el año 2014 nosotras lanzamos una investigación que hace referencia al castigo femicida y cómo los hombres, el principal motivo que tienen para asesinar a sus hijos es la venganza o el conflicto conyugal. Y cuando usan esta situación en la visita, en el cuidado personal, aprovechan este supuesto derecho de los hijos que tienen para matarlos y ocasionarle un grave daño psíquico a la mamá de este niño o niña. Por lo tanto, también nos parece que esto puede comenzar a abrir las puertas a esta realidad que tiene estadísticas clarísimas que están en el Ministerio Público, que nosotras hemos dado a conocer, pero que hasta ahora parece que no han logrado remover lo suficiente para que se comprendan y se tomen otro tipo de medidas. Sin embargo, pensamos que esto podría ya ser una puerta de entrada para poder hacerse cargo de esto, negándole a los agresores estas visitas por mientras se investiga. Tenemos algunas dudas que queríamos plantear acá respecto a el proyecto de ley. En el artículo 2 del proyecto de ley, inciso primero, y en el artículo 4, inciso primero, se hace una hermosa referencia a la perspectiva de género. Se habla específicamente que los procedimientos judiciales serán siempre realizados con una perspectiva de género y consideración de la vulnerabilidad específica de la víctima. Se señala que las víctimas tendrán derecho a acceder a la justicia especializada y con perspectiva de género, y nuestra duda al respecto es ¿cómo se va a hacer esto? Porque una cosa es decir que la justicia tiene perspectiva de género y otra cosa es que la justicia efectivamente actúe y opere con perspectiva de género. Y a nosotras nos parece que esto no puede quedar dado al azar. Esto debiera tener, si es que no está hecho, por eso nuestra duda, una indicación mucho más clara de si van a haber organismos especializados, porque habla de justicia especializada, dice justicia especializada y con perspectiva de género. Por lo tanto, nuestra duda es si se van a crear órganos especializados en este problema, si las policías, porque hace referencia además que tanto el Ministerio Público, las policías y los tribunales deben iniciar todos sus procesos de acuerdo a lo que les corresponda con perspectiva de género. De ahí tenemos la duda de cómo se va a instalar esto, porque en el papel escrito es maravilloso, pero sabemos cómo actúan las policías, nosotras podemos dar cuenta de nuestras investigaciones, sabemos cómo juzgan también los tribunales de justicia, sabemos cómo opera el Ministerio Público. Por lo tanto, nuestra pregunta es cómo se va a materializar y a concretar esta perspectiva de género en estos procesos. La otra duda que nosotras tenemos
es con respecto a los recursos, porque esta es una ley que no establece de dónde se van a sacar los recursos o quiénes van a ser los responsables, o en último caso, si es el Estado quien tendrá que proveer de todos los recursos para, por ejemplo, crear tribunales especializados, formar justicia especializada, carabineros. Sabemos que los cursos que hace Carabineros hasta ahora no han servido para instalar una perspectiva de género. Entonces no sabemos, y quizás debiera hacerse una precisión de que al Estado chileno le va a corresponder proveer de aquellos recursos. O, por ejemplo, el artículo 6 hace referencia a la reparación integral y señala que las víctimas de femicidio tienen derecho a la reparación de todo daño causado, la cual debe ser integral, adecuada y efectiva, comprendiendo no solo la indemnización compensatoria. ¿En qué se refiere esto? Por lo general, las compensaciones son económicas, sino también la restitución de derechos, bienes y libertades turbados o amenazados, la satisfacción mediante acciones de desagravio, las garantías de no repetición. También tenemos dudas en cómo el Estado chileno se va a comprometer a garantías de no repetición cuando sabemos y conocemos en este país femicidas que han cometido más de un femicidio, femicidas que debieran estar detenidos y están en libertad y cometen nuevamente femicidios. Entonces nuestras dudas, y que nos parece de vital importancia que se establezca las garantías de no repetición. Las mujeres lo que queremos es que no nos vuelvan a violentar, que no nos sigan violentando. Entonces, ¿de dónde se van a sacar los recursos para poder establecer realmente garantías de no repetición? De rehabilitación física, psicológica y social. El artículo 10 pone como responsabilidades del Estado la responsabilidad del Estado respecto a las víctimas de femicidio, y dice que el derecho a un adecuado nivel de vida. Dice que todas las víctimas, personas dependientes de las víctimas de femicidio y quienes asuman el cuidado de estas, tienen el derecho a un adecuado nivel de vida, incluyendo especialmente a las personas en situación de discapacidad y personas mayores. Y tendrán un especial derecho a la atención integral de salud, al reconocimiento de su derecho a todo tipo de prestaciones, sin aplicación de preexistencia, ni condiciones previas, ni exclusiones de carácter económico ni de ningún otro tipo. Tendrán derecho a la vivienda digna y adecuada, y tendrán derecho a la educación gratuita y de calidad en todos sus niveles. Está incorporada la universidad acá, porque sabemos que también son parte. ¿Cómo aseguramos la calidad? Hay que ser precisas, decía la diputada Orsini, que las palabras que aparecen en una legislación son importantes. Por lo tanto, para nosotras, cuando se habla de educación de calidad, cuando se habla de nivel de vida, nos parece importante también precisar. Sin embargo, siendo más concretas, de dónde va a salir el dinero para construirles viviendas dignas y adecuadas, de dónde va a salir el dinero para pagar la educación de todas las personas víctimas colaterales de femicidio, y de dónde vamos a sacar el dinero para la atención integral en salud, para el acompañamiento psicológico, rehabilitación física y todo lo demás que se señala. Porque sabemos que hoy día siguen habiendo listas de espera en el sistema de salud público, porque sabemos que la vivienda, el acceso a la vivienda es complicado también hoy día para las personas que llevan años. Entonces, pensamos que generar expectativas a mujeres sobrevivientes de femicidio o a su familia debe ser con mucha responsabilidad. Y esa responsabilidad implica determinar que el Estado chileno le corresponderá proveer los recursos para esto. ¿Ya? Eso con respecto a nuestras dudas, y también nos gustaría hacer algunas precisiones, ¿ya? Con respecto a las precisiones, nos llama la atención en el artículo 5º, inciso 3º, se hace referencia a que si el investigado o imputado es funcionario público o miembro de Carabineros o de la Policía de Investigaciones, queda suspendido de sus funciones desde el inicio de la investigación.
Nosotras sabemos que Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones son funcionarios públicos, pero fueron especialmente nombrados. No sabemos por qué no son especialmente nombradas todas las Fuerzas Armadas. Los femicidios son cometidos por hombres, independiente del cargo que ocupen. Sabemos que no puede el Estado, más que en sus funcionarios, poder suspender, pero no entendemos por qué se hace esta precisión sin nombrar además a las demás Fuerzas Armadas que existen en el país, puesto que nosotras tenemos en nuestros registros femicidas que también son marinos, femicidas que son aviadores, femicidas que son otros funcionarios públicos también, pero respecto a las fuerzas de orden y seguridad nos llama la atención esto, porque solamente ellos y no los otros. Simplemente para evitar aquellos resquicios legales posteriores que podrían decir, si el legislador los hubiera querido nombrar y quisiera hacerlos parte, los habría nombrado. Sin embargo, no hizo esa diferenciación y solamente nombró a Carabineros de Investigaciones. Para evitar ese tipo de resquicios legales que se utilizan después en los juicios, nosotras nos gustaría o se nombra a todos los funcionarios públicos o se hace referencia a Carabineros y todas las fuerzas de orden como es Policía de Investigaciones, Aviación, la Marina, etcétera. Otra de las precisiones es que en el fuero laboral establece un plazo para el fuero laboral y el plazo comienza a contar del fallecimiento de la víctima respecto de la cual se cometió el femicidio y hasta un año después de la sentencia definitiva, firme y ejecutorial que recaiga en el respectivo juicio. ¿No está contemplada dentro de este fuero laboral la mujer sobreviviente de femicidio? Porque habla del plazo contar del fallecimiento. Y a nosotras nos parece que esto podría dejar fuera a las mujeres sobrevivientes de femicidio. Por lo tanto, quizás podríamos hacer referencia a el momento del acto en sí, para poder incorporar también a las mujeres sobrevivientes de femicidio, que por supuesto que también se tienen que hacer parte luego de todos los procesos judiciales y según lo que nosotras interpretamos de esto, las estaría dejando fuera. Tenemos sugerencias que hacer. Dentro de las sugerencias, la primera es respecto al artículo 2, inciso 3, que hace referencia a que Ministerio Público, Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones iniciarán todas las gestiones tendientes a la búsqueda de las mujeres en el ámbito de sus competencias dentro del plazo máximo de 24 horas de la denuncia de desaparición por parte de su familia. La familia no denuncia de manera inmediata, puesto que cuando ya comienza a ser extraña esta falta de comunicación de las mujeres, la familia se pone alerta y va a hacer la denuncia. Y a nosotras nos parece que decirles en un plazo máximo de 24 horas es decirles, bueno, tienes todo un día. Y a nosotras nos parece, y esta es una sugerencia, y es una sugerencia también una petición, con todo respeto, que la búsqueda debiera ser inmediata una vez que la familia hace la denuncia. Si a Nicole Saavedra se le hubiera buscado de manera inmediata y se hubieran triangulado los teléfonos, Nicole Saavedra estaría viva. Si a María Isabel Páez se le hubiera buscado de manera inmediata en cuanto la familia hizo la denuncia, María Isabel estaría viva. Por lo tanto, a nosotras nos parece que si se hacen legislaciones en donde se establece, por ejemplo, voy a hacer una comparación, la ley antiportonazo y el Estado chileno dispone de helicópteros para buscar de manera inmediata un auto, nos parece que usando los mismos criterios debieran ser buscadas las mujeres de manera inmediata en cuanto la familia hace la denuncia. Otra de nuestras sugerencias es que, según lo que nosotras leemos de este proyecto de ley, se infiere que para que opere se debe judicializar, porque en todo el armado de este proyecto de ley se habla de una vez que se hace la denuncia y el Ministerio Público, las policías, carabineros o conocen de ella, comienzan a operar plazos, comienzan a operar suspensiones, comienzan también a determinar si hay condena o no hay condena. Por lo tanto,
nos parece que sería importante fortalecer y mejorar el proceso de denuncia. Hoy día hay serios problemas con respecto al proceso de denuncia. Nosotras hicimos un estudio exploratorio el año pasado con respecto a lo que, y dimos cuenta también a la Cámara de Diputadas y Diputados el 9 de marzo del 2021 acerca de este estudio sobre qué le responden a las mujeres carabineros de Chile cuando van a denunciar. El 80% de esas mujeres se arrepintió de haber hecho esa denuncia y se sintió nuevamente vulnerada y maltratada. Por lo tanto, para que opere esta ley se necesita que las mujeres denuncien. Nos parecería importante entonces fortalecer el proceso de acompañamiento quizás en la denuncia, darle mayor atribuciones a los centros de la mujer tal vez para que puedan acompañar en esta denuncia a las mujeres. Y aquí se nos cruza con esta idea de perspectiva de género. Por supuesto que si las policías tienen perspectiva de género no habría problema en las denuncias, pero ¿cómo vamos a instalar esta perspectiva de género? ¿Cómo hacemos que opere esta ley? Porque hoy día la denuncia y los procesos no son con perspectiva de género, ni siquiera se usa la legislación que existe del EMDOPARÁ, por ejemplo, para proteger a las mujeres. Entonces nos parece que sería importante, innovador y necesario incorporar el fortalecimiento del acompañamiento a las mujeres en el proceso de la denuncia. Y para terminar, nos gustaría también insistir nuevamente en aquello que dijimos en un principio: se requiere integralidad de la legislación, no parcelación, porque esto tiende a confundir. Y junto con la integralidad, nosotras pensamos y queremos ser reiterativas y majaderas en que se tienen que hacer leyes que promocionen una vida libre de violencia hacia las mujeres. Hoy en día el grueso de la legislación que existe con respecto a esta materia opera una vez que ya nos han violentado, nos han matado o nos han violado. Y a nosotras nos parece que urge que se comiencen a hacer legislaciones que establezcan que no podemos seguir viviendo una sociedad en donde se nos violente a las mujeres. En términos bien concretos, conversábamos ayer y nos decían, bueno, es fácil decirlo así, pero a ver, pone un ejemplo. Es bien simple. Se hicieron campañas comunicacionales por parte del Estado muy insistentes diciendo que si te lavas las manos, te pones mascarilla y usas alcohol gel, proteges tu vida. ¿Por qué no, por ejemplo, algo tan simple como iniciar campañas comunicacionales igual de insistentes, igual de potentes como aquella para decir que, y esto puede parecer ridículo, pero así es como lo hacemos, las mujeres no podemos seguir siendo violentadas, no podemos seguir permitiendo una sociedad que nos violente. Sabemos que la condena social es tremendamente importante para esto y a nosotras nos parece que el enfoque es que no nos violenten. Por lo tanto, les pedimos a ustedes en su función de personas que están legislando que se enfoque también en aquellas leyes destinadas a que las mujeres no tengamos que ser violadas, asesinadas o violentadas para que la ley comience a vernos o para que la ley comience a operar. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Eso es lo que nosotras podemos aportar desde nuestra organización a este proyecto de ley. Esperamos que se pueda mejorar con aquellas sugerencias, sin embargo lo encontramos valioso, importante y creemos que podría ser parte de aquella legislación que debe agruparse posteriormente hasta que podamos tener un proyecto, una legislación integral de vida libre de violencia hacia las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por la presentación, por las precisiones, las dudas, las sugerencias. La verdad es que habla de un análisis muy profundo y muy acabado de lo que es el proyecto de ley, por lo tanto es un tremendo insumo, una herramienta para nosotras, porque la verdad es que terminadas las audiencias públicas en las cuales estamos escuchando a distintos y distintas incumbentes en la problemática profunda que estamos tratando,
nos da muchas luces de hacia dónde tenemos que construir también las indicaciones en relación a las preguntas, a las dudas y a las sugerencias que ustedes también nos realizan a través de esta exposición. Varias de las preguntas que usted hace, yo creo que varias, bueno, acá tenemos a una de las autoras del proyecto, afortunadamente, pero también me gustaría agregar que en lo que hemos estado trabajando las semanas anteriores, estamos a la espera de un comparado justamente en el cual hoy en la cuenta se informó de un cuadro comparativo en relación a las distintas tramitaciones de proyectos que se encuentran justamente en otro espacio de este Parlamento y tiene que ver justamente con lo que usted señalaba, que es el proyecto de ley para vivir una vida libre de violencia hacia las mujeres. Y justamente el trabajo que estamos desarrollando tiene que ver con despejar cuáles son los aspectos que en este proyecto que estamos tramitando en esta comisión y con lo que se está tramitando con este proyecto integral, como dice usted, para no chocarnos o no tener que hacer el trabajo dos veces o, en definitiva, entorpecer un trabajo que ya está siendo realizado y que sabemos que algunos de los aspectos que estamos intentando incorporar en este proyecto ya estarían considerados en el otro proyecto y es lo que nos ha venido a exponer también en las semanas anteriores representantes del Ejecutivo a esta comisión, para que tenga la tranquilidad de que efectivamente lo que tiene que ver con el tema de recursos y lo que tiene que ver con esta integralidad, que me parece que es sumamente atingente, sea real y que justamente se pueda dar solución concreta a la problemática que queremos justamente resolver o más bien aportar en resolver, porque sabemos que también es un tema que es cultural y que por supuesto la legislación ayuda, pero sabemos que además tenemos que hincar el diente en otros aspectos también, que tienen que ver con la educación y otros, por supuesto, también temáticas. Solo para efectos de aclarar aquello y para que pudiera también tener la certeza de que efectivamente ese comparado se está realizando y como le decía, hoy día ya nos llegó un primer adelanto de aquello. Así que dejo la palabra abierta para quienes, las diputadas que quieran hacer preguntas en relación también a las observaciones, sugerencias que nos ha hecho acá nuestra expositora para posteriormente pasar a escuchar al representante de Hermanas y Hermanos en el Dolor. Dejo la palabra abierta a diputadas. Presidenta, ¿me escucha? Diputada Bravo. Muchas gracias. Bueno, saludarlas a todas. Bueno, ya se dieron cuenta que estoy telemáticamente, pero ahí he estado atenta a lo que ha estado sucediendo acá en la comisión. Y también a la exposición de Lorena Astudillo, agradecer su claridad, agradecer también las sugerencias que son, yo encuentro que son muy relevantes. Y en lo que respecta a la del artículo segundo, inciso tercero, que es la que usted sugiere que a contar de la denuncia no se establezca que la búsqueda empiece a realizar, sino que hasta 24 horas, sino que una búsqueda inmediata desde la denuncia. En base a la experiencia que ustedes tienen y a los casos que han visto, porque también las familias, bueno, los cercanos, van a denunciar, usted dijo, cuando existen sospechas, cuando hay señales de que la persona, la mujer, pueda estar desaparecida no por su voluntad, sino que por acciones de terceros. Entonces a mí me gustaría saber cuáles son aquellos como indicios, aquellas señales que se consideran para establecer, saben que puede que esté desaparecida, puede que la haya secuestrado, etcétera. ¿Y por qué para mí es importante esto? Porque si se va a hacer una denuncia, por ejemplo, a Carabineros, a la PDI, ¿cuáles son los elementos a considerar para que esta búsqueda sea
realizada de inmediato. Esa es mi consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Bravo. ¿Alguna otra diputada quiere hacer uso de la palabra? Diputada Olivera. Presidenta, yo agradecerle a la señora Lorena por su intervención. La verdad es que ella hace observaciones y sugerencias al proyecto que son bien importantes dentro de lo que dijo, bueno, lo que acaba de mencionar la diputada Bravo, que tiene que ver con las denuncias, ¿cierto? Una vez que la familia realiza la denuncia, ojalá la búsqueda pudiese ser de manera inmediata. La verdad es que este Congreso ha trabajado de la mano de la diputada Santibáñez y del ex diputado Pablo Cas, la ley Extraviados, y que precisamente ahí en ese proyecto de ley se buscaba el cambio en el tiempo de búsqueda, que antes eran 48 horas, y lo que proponía el proyecto de ambos diputados era bajarlo a 24 horas. Pero sí considero que es importante que ojalá, no solamente en el caso de las mujeres, sino que de toda persona, de niños, niñas, que están desaparecidos, inmediatamente las alarmas se activen y ojalá se pueda comenzar inmediatamente con las búsquedas. Por otro lado, ella habló del fuero laboral, que también le encuentro razón. Claro, fuero laboral cuando la víctima fallece, ¿cierto? Pero también esas víctimas que quedan vivas, todo el proceso que tienen que vivir después con los tratamientos, con, bueno, todo lo que significa vivir bajo la violencia, no es olvidarse de la noche a la mañana y al otro día levantarme, y por lo tanto también es un punto súper importante. Y lo otro que me quedó una duda es que no la alcancé a escuchar sobre el artículo 5, inciso tercero. Ella hizo mención a que no se consideraban todas las Fuerzas Armadas, entonces le pido si nos puede nuevamente comentar respecto de ese artículo, porque no alcancé a retener toda la información, solamente anoté eso. Entonces, y por otro lado, ver después cómo lo hacemos, porque ella hizo en dos puntos que tocó distintos, hizo referencia al costo, a lo económico, por lo tanto también ver desde ahí cómo vamos a canalizar desde esta comisión ese punto que es súper importante. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Diputada Morales. Presidenta, saludar a Lorena por la presentación. Ahí no sé su pantalla, parece que quedó en negro, pero está ahí, entiendo, ¿no? Sigue todavía, ¿verdad? Ah, ya. Ya. Sí, está ahí. Sí. Sí, saludar a Lorena. Y no, un poco de lo que decía la diputada Erika Olivera, a mí también me quedó la duda con el artículo número 5, pero también ella hizo mención al artículo número 6 y el artículo número 10. Quizás también eso, si lo pudiésemos analizar o revisar bien, porque ella hizo algunas observaciones en ambos artículos. Y en el artículo número 5 hizo mención con respecto al tema, a la institución de Carabineros de Chile, a los protocolos, a la perspectiva de género. Quizás ahí pudiese ahondar un poco más. Me quedo la duda también con lo que dijo. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Sí, ya. Diputada Schneider. Sí, o sea, solo a modo de reflexión, primero yo estoy bien de acuerdo con lo que señalan respecto al artículo 5, inciso tercero. Yo creo que efectivamente es algo que debería regir para todos los funcionarios y funcionarias públicas, y eso incluye, a mi juicio, las Fuerzas Armadas, pero me sumo ahí a la solicitud de las diputadas de la aclaración respecto a eso y lo que señalaban del artículo 6 y 10. Agradecerles, por supuesto, por la exposición, Lorena, por su intermedio, Presidenta, por el trabajo que hacen también en la organización feminista. Y solo a modo de reflexión, hay una cuestión que me parece fundamental ahora, a propósito que estamos dando muchos debates de seguridad, y que lo planteaba muy bien Lorena, la dualidad que se produce de repente en los delitos contra la propiedad y los delitos contra la vida, y cómo muchas veces la fuerza policial o la fuerza de investigación o el rigor de la ley y las penas más altas están asociadas a delitos a la propiedad y no a delitos contra la vida, y creo que ahí es donde tenemos perdido el foco de cómo entendemos la seguridad en nuestra sociedad, ¿no? Y en particular en estos casos de violencia de género, de femicidio, me parece que es donde más se ve también la carencia de, no solamente de la perspectiva de género, sino también de una perspectiva de poner en el centro la vida de las personas, en vez de o sea, delitos contra la propiedad que son igualmente
graves, pero que creo que tiene una connotación bien distinta porque hay un bien jurídico ahí que es la vida, que es altamente superior a, no sé, terapias que tengo en la mano. Así que eso nomás como reflexión en general a propósito de que la seguridad está muy en boga en el debate público. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Le damos la palabra nuevamente a Lorena para que pueda responder alguna de las quizás profundizaciones o preguntas que han solicitado algunas de las diputadas. Pedirle que ojalá sea lo más breve posible para poder darle el paso también a don Iván Ramos Pérez, que es el papá de Lisette Ramos, ¿no? Y que además lo acompaña Marcela Parra, que es la madre de Antonia Barra Parra, así que para que podamos también darles el tiempo a ellos para hacer sus respectivas exposiciones. Gracias. Sí, muchas gracias. Voy a precisar un poco más con respecto a lo que nos señalaba la consulta sobre la búsqueda inmediata que nosotras hablamos. Efectivamente, no es lo mismo la denuncia de personas que... de las personas desaparecidas, hay cierta diferencia, porque hay veces que está la sospecha de que la persona pudo haber huido del hogar, algo pudo haber pasado. Sin embargo, en estos casos específicos, nosotras sabemos que cuando la familia, por la experiencia que tenemos, por lo que hemos hablado, cuando la familia va a denunciar, por lo general no denuncia a mi hija desapareció, lo que denuncia la familia es tengo miedo de que a mi hija le hayan hecho algo. Y eso precisamente es porque o ha tenido una pareja con múltiples denuncias y la hija fue a buscar la pensión de alimentos, fueron a hablar algo que pasa de los niños y resulta que la hija se fue a juntar con el agresor. Por lo tanto, a nosotras nos parece complicado esperar hasta 24 horas cuando sabemos que ella fue a juntarse con el agresor y la familia muchas veces lo sabe porque las mujeres lo cuentan. O, por ejemplo, hay ciertas prácticas, los padres, las madres conocen muy bien a sus hijas también. Entonces, es que mi hija todos los días me llama cuando llega a tal hora, todos los días, y tengo miedo por tales cosas. Bueno, en ese caso es la familia que tiene un temor real. Yo hice referencia específicamente en esto a Nicole Saavedra. Nicole Saavedra estaba chateando con su familia, era muy asidua al celular, estaba esperando la micro para irse a su casa, le contó a su mamá que iba camino a su casa, y le contó el paradero en el que estaba esperando la micro. Sin embargo, pensaban que porque venía de una fiesta, Nicole podría haber sido a otra fiesta. Y no escucharon a la mamá que insistió una y otra vez diciendo, mi hija dijo que se venía para la casa. Y si mi hija me lo dijo, es porque se viene, porque así es nuestra dinámica. Por lo tanto, no es hacer la denuncia pensando que quizás la hija, no sé, se escapó, es cuando tienen un real miedo. Y ese miedo es porque las costumbres, las prácticas de las hijas ha variado, porque la hija apagó el celular y eso no es normal en ella, o porque se fue a juntar con el agresor y tiene miedo de que el agresor le haya hecho algo, o ni siquiera se fue a juntar con el agresor, pero ya la ha amenazado, ya la ha violentado, ya ha hecho muchas denuncias y ahora la hija no aparece. Entonces a nosotras nos parece importante que se tenga en consideración que cuando la familia denuncia que tiene miedo de que a su hija le haya pasado algo, a su hermana, se refiere específicamente a este tipo de situaciones, ¿ya? Con respecto al artículo 5º, inciso primero de las Fuerzas Armadas, bueno, este artículo señala que quedarán por la sola denuncia y el inicio de investigación de posible femicidio, los funcionarios públicos quedarán suspendidos de sus funciones. Y hace referencia específica, además, a carabineros y a policía de investigaciones. Nuestra duda ahí surge al decir que, bueno, carabinero y policía de investigaciones son funcionarios públicos. Entonces, nuestra duda es por qué han sido específicamente nombrados y no otros funcionarios públicos. Si esa especificación en el nombre se debe a que son fuerzas de orden y seguridad, nos llama la atención entonces por qué no se nombra a las otras fuerzas de orden y seguridad como la Marina o como la aviación.
Esas eran nuestras inquietudes. Y nos adelantamos quizás a ciertos resquicios legales que se utilizan en los procesos judiciales, diciendo, si el legislador lo hubiera querido señalar, lo habría especificado, pero no los nombró. Habló de funcionarios públicos y habló de 2 fuerzas especiales. Por lo tanto, no corre para ello. Solamente nos estamos adelantando y queremos saber, y nos parece que sería importante que o se nombran a todos los funcionarios públicos como tal, o si se van a hacer específicamente las fuerzas de orden y seguridad, se nombren todas las fuerzas de orden y seguridad. Eso era con respecto a la otra duda. Con respecto al artículo A, lo otro que no sabíamos era si van a ser con derecho o con goce de sueldo o no, porque la verdad es que irse para la casa con el sueldo sin trabajar, no sabemos si esto es un castigo o es un premio. Entonces, entendemos también el derecho a la presunción de inocencia. Entonces, ¿cómo buscar el equilibrio en que esto no sea un premio? Quizás que se acumule el sueldo en caso de... Bueno, ahí algo habría que hacer quizás. Y con respecto a 2 preguntas que hicieron acerca del artículo 10 y 6, los artículos 6 y el artículo 10, estos se refieren a la reparación integral. Y se hacen reparación integral y el artículo 10 a la responsabilidad del Estado respecto a las víctimas de femicidio. En ambos se hace referencia a las formas de reparación y se habla que estas reparaciones serán compensatorias, se habla que habrá una atención integral, habrá una rehabilitación, que se les dará una atención integral en salud, que se les entregará una vivienda digna y adecuada, que se les va a dar educación gratuita y de calidad en todos sus niveles, y es ahí donde nosotras preguntábamos de dónde van a salir los recursos económicos para poder entregar toda esta reparación, compensación a las víctimas. Porque si bien dice que será responsabilidad del Estado, no dice si el Estado va a poner los recursos económicos para esto. Y de dónde también nos surgían a nosotras las dudas con respecto a los recursos, se cruzaba mucho también con la ideología de género, con la perspectiva de género, perdón. Se me cruzó por ahí un diablillo que quiere, de esos que estaban hablando al principio, en contra de ellos. Bueno, con la perspectiva de género, ¿cómo se va a instalar? ¿Cómo hoy día no existe? No tenemos policías, tribunales, no tenemos Ministerio Público con perspectiva de género. ¿Cómo se va a instalar? Se van a hacer cursos, se van a educar, se van a crear áreas, ramas especializadas. Si es así, ¿cómo se van a conseguir los recursos para ello? Eso era específicamente, y con respecto al artículo 6, también queremos insistir en la importancia de escuchar a las víctimas. Está don Iván, acá está Ignacia, no, me parece que, no sé si es Ignacia, pero es importante escucharla y por fin esto lo reconoce. ¿Qué significa para él, qué significa para ella una reparación? No simplemente dar, porque yo creo, sino que por fin darles la voz y decirles qué es para ustedes realmente. Y nos parece que el inciso segundo del artículo 6 así lo instala, y nos parece valiosísimo que sean partícipes, que sean escuchados, escuchadas en esta reparación y en este deber del Estado. Muchas gracias, Lorena, por sus aclaraciones a las diputadas. Y a continuación dejamos la palabra al representante de Hermanas y Hermanos en el Dolor, don Iván Alfonso Ramos Pérez, papá de Lisette Ramos Vázquez, y también a doña Marcela Parra, madre de Antonia Barra Parra. Adelante, por favor, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, honorables diputadas. Mi nombre es Iván Alfonso Ramos Pérez. Soy padre de Lisette Valentina Paz, víctima de femicidio en el año 2000
17. Escuchando la intervención de nuestra, digamos, compañera, camarada, amiga, Lorena Astudillo, fue ampliamente explícita y adhiero a todas sus peticiones, todas sus acápites, toda su intervención, que me siento y nos sentimos como grupo acogido por toda la intervención que hizo ella. Yo no soy abogado ni no soy simplemente un padre de familia que pertenece a un grupo. En este caso yo pertenezco a dos grupos alusivos al tema de femicidios, y nosotros damos la lucha por nuestras hijas y sobre todo por los niños que quedan después del femicidio sin su madre. Yo quisiera hacer una pequeña presentación para después llegar al final a lo que hemos conversado como grupo. Hermanas y hermanos en el dolor es un grupo que nace al calor de la necesidad de agruparse y organizarse para ser voz de las sin voz. En este caso, nuestras niñas víctimas de femicidio. Tenemos tenemos madres, padres, hijas, hijos, hermanas, hermanos y familia. A un año de la creación, y cuyo fin es compartir empatía, contención, apoyo y compañía para las familias afectadas que componen este hermoso grupo. Nuestro punto de llegada, nuestra meta, es luchar con todas las fuerzas en pos de obtener justicia, que sea real, plena y justa para con nuestras hijas asesinadas por este mal y recurrente, digamos, la palabra no la tengo exacta, pero para nosotros es una plaga y tan recurrente por estos días. Hablo de los femicidios consumados. A la vez, el grupo Hermanas y Hermanos en el Dolor ocupan un lugar importantísimo aquellas niñas que son víctimas, que sufren o sufrieron violencia de parte de atacantes machistas, violadores, y que lamentablemente, al verse acorraladas y cobardemente atacadas, estas niñas han tomado y determinado como única salida de esta situación el suicidio. Por ello es que en este grupo luchamos de la misma manera y apoyamos la iniciativa de la pronta ley Antonia, que ojalá sea legislada muy pronto y ayude en una forma rápida y efectiva, cuando sea una vez promulgada, la tipificación del suicidio femicida, para que sea una realidad en cuanto a castigos, juicios, y que sea de los mismos términos y en los mismos tratos de los femicidios. En este grupo nosotros contamos con la presencia de Marcela Parra, que por ahí va a tomar su lugar.
Ella es la madre de Antonia Barra Parra, de la ciudad de Temuco, que son los patrocinantes de la ley Antonia, que prontamente será una realidad, como dije antes, y que ésta vaya en ayuda de las niñas que lamentablemente vendrán a acrecentar la larga lista de víctimas de suicidio femicida. Además, para exponer a ustedes, en Hermanas y Hermanos en el Dolor, tenemos como integrante a Itzel Monroy, la niña mexicana que fue víctima de femicidio en su país por un ciudadano también mexicano, cuyo nombre, Carlos Humberto Méndez González, que en Chile cometió su segundo crimen, otro femicidio. Su víctima, María Isabel Pávez Zamora, hecho que ocurrió, en diciembre del 2020, y la buena noticia de esto es que el juicio para este asesino comenzó ayer, y su madre, Lorena Zamora, fundadora de este grupo, está pidiendo perpetua calificada sin beneficios. Y nosotros todo el apoyo con ella, porque es un caso de los emblemáticos que existe en Chile. Así que esperamos pronta reacción de la justicia y sea plena, eficaz y efectiva. También tenemos en nuestro grupo la participación de Elian, que es madre de Nayara Vitt, la modelo brasileña, que fue lanzada de un 9º piso en Las Condes, caso que aún se investiga. Como ven, también hay personas que son fuera de Chile y que también se nombra en la ley que ustedes están analizando. Mencionar también que en Hermanas y Hermanos en el Dolor, de 31 víctimas, solo 4 tenemos sentencias con sus asesinos. Tenemos el caso de la hermana Alda Reyes, que a su hija Ginny Sandoval fue asesinada por su pareja como una forma deleznable. No contento con eso, el señor quemó su casa y mató a sus 3 hijos. Uno de ellos era hijo del femicida. Bueno, este caso ya no tiene con la ley que ustedes están promulgando no tiene cabida, no tiene asidero. Pero también es un tema de lo que estamos tomando ahí en cuenta en la ley. Tenemos el caso de Carola Rodríguez, una ciudadana de Valdivia, que a su hija Natalia Mella la asesinó su pololo, siendo menor de edad. Al sentenciarlo y condenarlo, fue remitido a la dependencia del Sename, siendo mayor de edad. Me explico, cuando cometió el femicidio era menor de edad, pero cuando lo condenaron era de 20 años y lo sentenciaron a cumplir su condena de 8 años en el Sename. Tenemos el caso de Olga Valenzuela, a su hija Muriel Mazuelos, a sus 18 años de edad, el 30 de octubre del 2017, la mató su pareja en una forma atroz. 51 puñaladas, dejándola desfigurada totalmente.
A los 4 años de ocurrido ese crimen, se condenó al asesino femicida a 45 años, sin beneficios. Y por último tengo el caso de mi hija, Lisette Valentina Paz, cuyo hecho fue el día 29 de noviembre de 2017, con un certero balazo en su pecho. Su pareja, conviviente, le quitó la vida. Después de 3 años y medio, fue condenado y sentenciado. 20 años por el femicidio y 4 años por el porte ilegal del arma. Mi hija deja un niño de 7 años al momento de partir su madre. Tenemos casos, por ejemplo, en Coronel, don Héctor Bascur. Su esposa fallece cuando su hija Belén tenía 3 años. Él se hizo cargo de su hija, la crió, la vio crecer, la educó, fue padre y madre. Se supone que en forma ejemplar. A los 20 años de edad de Belén, se aleja de su hogar para formar su propia familia. Se muda a Pichilemu, con el sueño de tener su propio hogar con su pareja. Trajeron al mundo a una bebé, y a los 22 años de edad, Belén pasa a incrementar la larga lista de femicidios. Su pareja le dio muerte en forma espantosa. Queda a su hijita de 1 año 6 meses, y don Héctor, su abuelo, papá de Belén, reclama la tuición, pero el tribunal le cede la custodia de la niña a la hermana del femicida. Otro caso, para citar, en la ciudad de Lota, Elizabeth, profesora, es víctima de femicidio. El hechor, su esposo. Este señor tuvo acceso a quedarse con los bienes de su esposa, y con eso le bastó para contratar a un buen y oneroso abogado para su defensa. Fue sentenciado a 12 años, y al momento de quedar en prisión, le quedaban pocos para cumplir, para optar por beneficios. Es por esto y muchas situaciones más, hermanas y hermanos en el dolor, nos acompañamos en marchas, hacemos meetings, nos presentamos en homenajes, redes sociales, reportajes de prensa, todo eso para alzar la voz de lo que estamos analizando. Y es por eso que, hermanas y hermanos en el dolor, por supuesto que apoyamos la ley que ustedes están discutiendo en esta honorable comisión. Bienvenida sea, y a nombre de las víctimas y familias que podrán hacer uso de ella, sea para bien y se pueda llevar efecto en forma, como dije antes, eficaz y efectiva. Y tenemos una petición a la honorable comisión. Es pedir a ustedes en alguna parte agregar una moción que ayude a incrementar y a endurecer las condenas a los señores femicidas. Porque créame, por favor, que esto ayuda a aplacar tanto dolor y tanto sufrimiento a las familias. Aparte de eso, los niños que quedan generalmente son niños pequeños. Entonces, para eso la ley
reparación que ustedes están promulgando sea también efectiva y sea, por favor, piensen en los niños. Eso sería mi intervención. Ahora, si ustedes me permiten, puedo pasar la palabra a mi compañera, hermana, Marcela Parra. Sí, por favor, Gracias. adelante Marcela, tiene la palabra. Hola, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por darnos el minuto, el momento para poder expresar tanto en realidad nuestra pena o que nos hayan considerado en esta ley. Bueno, yo en realidad tengo como dos sugerencias que en realidad no sé si va al caso o no, pero aquí en esta ley no se está hablando en realidad de las víctimas de suicidio femicida. Dentro del grupo de nosotros tenemos a 9 personas víctimas de suicidio femicida, familiares de las niñas de suicidio femicida, en la cual tenemos 9 suicidios femicidas y dentro de las 9 hay 4 mujeres que dejaron hijos. Dentro de ellas está Gabriela Marín Mejías, que fue el año 2012, Antonia Barra el 2019, que no tenía hijos, Daniela Torres, de 27 años, que dejó 2 hijos, Anaí Godoy Ramírez, el 2020, tenía 16 años, no dejó ningún hijo, Francisca Mendoza Jara, 27 años, que fue en el año 2021, que dejó una hija, Francisca Argel Álvarez, que fue el 30 de octubre del 2021, tampoco tenía hijos, Ivania Echeverría Muñoz, el 31 de octubre del 2021, que tampoco dejó hijos, Catalina Zúñiga Melero, de 22 años, que fue el 2021, no tenía hijos, y Belén Bascur, que era el caso que contaba mi hermano Don Iván, que dejó una hija, ¿ya? La ley Antonia está tratando de sacar la tipificación del suicidio femicida. Hace 2 años que estamos esperando en realidad con esta ley. Como decía don Iván, yo tampoco soy abogada. Y uno aprende durante el camino, aprende a luchar por los demás cuando realmente le toca a uno. Uno lo ve muy lejano, en realidad lo ve en la televisión, lo ve, no sé, lo escucha en la radio, por ahí, pero uno nunca piensa que a uno le va a tocar. Y obviamente que uno empatiza con el dolor de las otras mamás, pero cuando le pasa a uno, es terrible. ¿Ya? Nosotros llevamos casi 3 años en octubre, bueno, falta harto tiempo todavía para octubre, pero 3 años en realidad luchando por justicia para Antonia, y esta ley también se presentó el año 2020, y tampoco logro entender cuál es la palabra, digamos, porque no sé si incitación al suicidio es lo mismo, o que tipificación del suicidio femicida es lo mismo, o suicidio femicida es lo mismo, no lo sé. Y ahí está la ley esperando en realidad que salga en beneficio, no obviamente de Antonia, ninguna ley es retroactiva, pero sí en las futuras, lamentablemente, sabemos que van a venir más hasta cuando ya no exista más violencia contra las mujeres. Y en esta ley integral, en el objetivo de esta ley, yo lo marqué ahí porque dice protección, reparación integral para las víctimas de femicidio. Entonces no están integrando a las de suicidio femicida. Y esa es mi consulta o mi duda. Y en el artículo 10 también dice responsabilidad del Estado respecto de las víctimas de femicidio. Y nuevamente nombran a las víctimas de femicidio, tampoco nombran a suicidio femicida. No sé si, digamos, esta ley va a salir, espero que sí salga, y no sé si en realidad o se podrá integrar antes la palabra víctima de suicidio femicida, o realmente cuando salga una ley que tipifique el suicidio femicida para que pueda ser integrado a esta ley. También en realidad con respecto a la perspectiva de género, nosotros lo hemos vivido ya sea de policía o de fiscales, no tienen perspectiva de género. Incluso se llegó a decir que el imputado no tenía nada que ver con la muerte de mi hija. Y eso para nosotros fue terrible, doloroso, porque en realidad una investigación tiene que hacerse hasta la muerte de mi hija en este caso. No se puede no investigar hasta la muerte de una persona que comete suicidio, porque hay, como decía Lorena, que en realidad
comparto todo lo que ella comentó. Tiene que investigarse la raíz de que por qué en este caso mi hija Antonia se suicidó. ¿Cuál fue el problema? El problema en realidad fue el abuso y la violación y el posterior acoso que hizo el imputado, ¿ya? También me voy a referir en realidad a la calidad de abogados, no en realidad en su calidad como profesional, o también en realidad podría ser profesional en la parte ética. Nosotros estamos pidiendo en realidad que las mujeres denuncien, que las mujeres hablen, que se atrevan. Hay un estudio que se demora 7 años en hablar, ¿cierto? En promedio. Pero lo que pasa aquí, en realidad, de cómo el abogado defensor dentro de una audiencia, donde hay un juez, donde hay personas que están tratando de entender lo que pasó en este caso, él se refiere, pero de muy mala manera, a las mujeres. Entonces, de que la chica pastilla, bueno, yo creo que a todas las víctimas de este imputado le tiene cada uno su sobrenombre, y me imagino cómo le dice a mi hija. Entonces tampoco no hay nadie dentro de esa audiencia que sea capaz de decirle, señor abogado, modere sus palabras, porque además que lo veía todo Chile. No era una cosa que fuera como interna solamente, lo veía todo Chile. Entonces, el referirse a las personas con su nombre, con su apellido, cuando las víctimas obviamente que no quiere que nadie más sepa, porque es una vergüenza. Es miedo, es vergüenza, es temor que alguien sepa que denunció al imputado. Y este imputado en realidad sí tenía otras redes, en realidad que, bueno, seguramente ya también lo saben, y que a uno también como familia, obviamente que le da miedo. Necesitamos protección, necesitamos una privacidad, necesitamos que nos protejan en realidad, tanto a las víctimas como a las familias. Así es que le pido también a esta mesa de trabajo, a esta comisión que está haciendo esta sesión, que promulguen prontamente la ley Antonia, o la ley como ustedes quieran llamarle, pero sí, por favor, que tipifiquen pronto la ley de suicidio femicida. Así que muchas gracias por todo. Me siento bendecida en realidad de haber estado con ustedes. Nunca había estado en una sesión, y así que muchas gracias por escucharnos y por entendernos. Muchas gracias a ustedes, don Iván, doña Marcela. Bueno, empatizar, abrazarles y obviamente comprometernos a tratar de incorporar todas las sugerencias, las observaciones que se nos han hecho, por lo que podemos comentar aquí mientras ustedes conversan, o sea, mientras ustedes exponen. En general, veo que hay una importante intención de abordar justamente los puntos que ustedes nos hacen ver, y como les decía hace un rato, cuando terminó la intervención de la vocera de la Red Chilena, justamente estas instancias de participación tienen que ver con esto, con que podamos tener la perspectiva también de la realidad, de cómo ocurren las cosas y cuáles son los detalles que hay que ponerles atención. Y lo que ustedes dicen, obviamente, es a lo que hay que ponerle atención. En relación a la ley Antonia, bueno, hemos tenido una tramitación también durante este año. Entiendo que queda la última instancia, que es la comisión mixta, y para eso le vamos a dar la palabra a la diputada Orsini para que pueda también intervenir y explicar un poco respecto de aquello. Muchas gracias, Presidenta. Quiero saludar a quienes nos acompañan. Quiero saludar particularmente a la madre de Antonia. Sé que para ella es difícil exponerse a espacios públicos en general. Ha estado resguardada durante este tiempo, y el habernos acompañado el día de hoy es muy valiente. Así que gracias. En particular, respecto de ese proyecto, contarles que efectivamente ya se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas, pasó al Senado, se aprobó también en el Senado. Sin embargo, tuvimos una diferencia respecto al tratamiento que se le da al suicidio femicida, que ha sido también una demanda que han levantado las mismas organizaciones, agrupaciones y las familias de las víctimas de suicidio femicida, como lo es la familia de Antonia Barra y Antonia Garros también, que han estado detrás de este proyecto de ley. Y esa parte en particular pasó a comisión mixta para poder ser discutida. Sin embargo, todavía esa comisión
no ha sido conformada ni citada. Yo esta semana, y estoy constantemente preguntando cuándo se va a citar, el día de ayer el secretario general me informó que ya estaba pronta a ser citada, por tanto yo espero que a la vuelta de la semana distrital, porque la próxima semana no hay congreso, pueda ojalá conformarse y ojalá quizás tal vez podríamos aprovechar el espacio y solicitar desde esta misma comisión a la mesa que pueda darle celeridad a la creación de esa comisión, porque ya han pasado cerca de 5 semanas desde que el proyecto se aprobó en sala y todavía la comisión no se cita. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Orsini. A propósito de lo que señala, en lo personal me parece una buena idea que podamos también enviar una nota a la mesa justamente presentándoles esta preocupación y sobre todo porque estamos además tramitando este proyecto de ley que obviamente va de la mano con la tipificación justamente del delito de suicidio femicida o feminicida como lo han señalado acá los expositores. Así que si habría acuerdo también para consultarlo de manera formal, perfecto. Pero como nota, como para hacer presente que es una preocupación, sí, de la Comisión de Mujeres que se conforme la mixta. Claro. Ya. Pero como nota, digamos, como téngase presente para también un poco empujar aquello. Como se dice, en pedir no hay engaño. Eso. Más vale que lo hagamos que no lo hagamos. Y ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? Diputada Weiss, por favor. Bueno, saludar, agradecer a quienes han estado en esta sesión muy interesante y bueno, súper breve, pero referirme, todavía no estamos analizando el proyecto en sí, digamos, en articulado, en fin, pero a mí decir algo que se comentó aquí en 2 ocasiones o 3, que el tema del artículo 5 de los funcionarios públicos, a mí no me parece que tengan que dedicar especialmente, digamos, señalar a policías, PDI ni Fuerzas Armadas, porque si no habría que poner gendarmería, habría que detallar los funcionarios del DAP, del SAG, o sea, todos son públicos, entonces solo funcionarios públicos, que me parece que es lo que corresponde, porque si no se pone como un sello más negativo en los que se nombren, además, sí, creo que es redundante y quería dejarlo claro desde ya porque mi opinión en ese sentido es absolutamente en contra de identificar a cada uno, ¿ya? Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más quisiera hacer el uso de la palabra? Sí, por favor, diputada Oliver. Yo no tengo preguntas, solamente agradecerles a ambos expositores, a don Iván y a la señora Marcela por venir a esta comisión. Sabemos y me imagino que no es fácil, no ha sido un proceso fácil todo este tiempo, pero agradecerles de todas maneras por esa fuerza y la lucha que han llevado adelante, que les va a servir, por supuesto, muchísimo a otras personas en el futuro para poder prevenir y evitar todo esto que le ha tocado vivir a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ya. Bueno, nuevamente reiterar el agradecimiento a los 3 expositores que estuvieron hoy, 2 expositoras, un expositor. Insistimos en agradecer la presencia y también la confianza de compartir experiencias que han sido tan duras, tan difíciles y que obviamente ninguna de nosotras queda indiferente a aquello. De hecho, por lo mismo estamos en esto, haciendo el esfuerzo justamente por hacer un aporte a lo que es esta tremenda injusticia que ustedes viven y que se vive. Así que vamos a estar muy atentos y atentas a las audiencias que quedan para la próxima semana. Aprovechar de recordar que para la próxima semana vamos a tener invitado al fiscal nacional del Ministerio Público, a la directora de la Asociación de Abogadas Feministas y recordar también que de acuerdo con las propuestas de invitados se había acordado invitar también a la señora Rosa Moreno, madre de la víctima también suicidio femicida, la señorita Francisca Mol Moreno, también en el marco de este debate, ¿ya? Que quedaría también para la próxima sesión. Ah, sí. ¿Podemos prorrogar 2 minutos para poner término? Ya. Vale. Y bueno, igualmente quedó pendiente la semana pasada a propósito de otras autoridades como la Defensoría Penal, la Corte Suprema,
y el INDH para saber si hay acuerdo en mantener aquellas invitaciones y cursarlas para las próximas sesiones y pasar a la... Perfecto. Entonces, por haberse cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta.